Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, amigos, buenas noches, familia. Es un gusto dirigirme ante ustedes, es un gusto dirigirme a través de las Escrituras y que juntos podamos compartir y leer y reflexionar, que es lo más importante, reflexionar en las cosas escritas, ya que la tendencia del mundo va cambiando de diferentes maneras, hermanos, pero la palabra de Dios no va a cambiar. El siglo XXI pues es un siglo muy avanzado con respecto a muchas cosas que se practicaban hace 100 años, cuánto nomás hace 1000 años, ¿verdad? Estamos en una evolución muy apresurada. Definitivamente estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿ya? Donde está pronosticado que la ciencia aumentará, pero también si van a cortar los tiempos por causa de los escogidos, sí. Entonces vendrá el fin, ¿verdad? Así está estipulado, pero nosotros todavía tenemos esta gran oportunidad, hermanos, amigos, de poder leer la palabra de Dios, que es lo más importante, escudriñar lo que está escrito. Ya que si leemos toda la palabra, porque dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios. No podemos hacer a un lado Génesis porque es parte de la voluntad de Dios desde el inicio. Cómo se hizo el cielo, el universo y todo lo que ahora vemos y todo lo que antes se hizo, ¿verdad? Tampoco podemos olvidar el Apocalipsis porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás y sobre todos aquellos que se pusieron en contra de la voluntad de Dios. Entonces hay muchos factores en los cuales tenemos que entender que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para reflexionar, útil para poder corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. La palabra de Dios es demasiado, es lo más importante en el ser humano, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, el cielo y la tierra que ahora vemos va a ser destruido, el mundo que ahora vemos, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios van a ser juzgados, o vamos a ser juzgados todos, porque nos van a juzgar conforme a este libro, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro al decir: yo no he venido a juzgar al mundo, él como persona que venía a este mundo, pero las palabras que yo hoy os he hablado, estas os juzgarán. Sí, en el último día, ahí se van a abrir los libros, y fue abierto el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en este hermoso libro, definitivamente no va a alcanzar la vida eterna. Hay dos cosas que tenemos que entender: hay vida eterna y hay condenación eterna. Hay un paraíso, un cielo nuevo, una tierra nueva donde mora nuestro Señor Jesucristo, y va a haber un infierno, un lago de fuego donde las personas serán atormentadas día y noche. No voy a hablar del lago de fuego, pero con tantas ganas me darían de poder compartir lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a advertir con respecto a la condenación. ¿Sí? Sí, lo ha dicho de muchas maneras. Esperamos en Dios poder al transcurso de esta semana comenzar si le quisiéramos llamar así, una serie de varias reflexiones con respecto al infierno. Pero ahorita es otro tema. El tema busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Queremos compartir, hermanos, de que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que ya no practicamos como iglesia, ¿verdad? Nosotros ya no practicamos el derramamiento de sangre, nosotros no practicamos el matar ovejitas o traer lo mejor de nuestra cosecha o nuestro ganado, ¿verdad? O venir a hacer holocaustos, eso ya no los hacemos. Tampoco participamos de muchas tradiciones que traían los judíos. Pero hay una cosa que no se va a dejar de hablar, estemos en la gracia o no estemos en la gracia, y es el aceptar el pecado en la congregación de nosotros como cristianos, o en nuestras propias vidas o en nuestras casas. Nosotros no podemos aceptar el vivir de acuerdo a lo que los demás quieran vivir. Sí,
que no vamos a practicar es una situación, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo porque veníamos hablando, hermanos. Perdón. Veníamos hablando lo que pasó en Éxodo. Sí, en Éxodo capítulo 36, donde viene Moisés, hacen un becerro de oro y a eso Dios le llama fornicación. Y dijo que de parte del Señor, que los que estuvieran de su lado, está en Éxodo capítulo 32, que se pusieran una espada en su muslo y atravesaran a todo aquel que saliera de sus tiendas. Bueno, después nos encontramos en Levíticos. En Levíticos, cómo es que Levíticos 19, 10 y 11, y también nos encontramos con números del capítulo 25 al versículo 1 al versículo 7, si no estoy mal. De ahí leímos la otra enseñanza, que ahora ya el pueblo no fornicó sexualmente y fornicó espiritualmente. Hubo adoración también a Baal. Entonces vino Dios y hizo ajuste de cuentas también ahí en Números, capítulo 25. Eso lo compartimos el día sábado. Esta es la continuación, esta es la cuarta reflexión con respecto a este tema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esto es muy importante porque ya veníamos viendo cómo Dios, a través del siervo Finés, vino y detuvo una matanza que vino Dios mismo y la comenzó a efectuar. Ya, y en ese momento murieron 24,000 judíos o israelitas, como usted le quiera llamar, y por causa de Finés se paró aquella mortandad. Pero esto no ha cambiado, solo que nosotros ahora pues no tenemos que hacer justicia con nuestras propias manos, pero sí ponernos del lado de Dios y manifestar la justicia de Dios, hacer saber de que Dios va a venir y va a mandar un juicio. Me recuerdo que cuando Dios sacó, está escrito ahí, que cuando Dios sacó a Noé, que era pregonero de justicia, lo mantuvo haciendo por 120 años una arca en la cual él pregonó la justicia de Dios. No hizo la justicia en sus manos, pero sí predicó que se arrepintieran. De esa manera nosotros también tenemos que venir y ser voceros de Cristo, ya, porque como en los días de Noé, ahí se predicó la palabra de Dios, ellos no quisieron escuchar. Pero sí hubo aquella situación, hubo burla y todo lo que ustedes hoy en día podrán percibir de las personas, ¿verdad? Pero para ir más claros, hermanos, vamos a comenzar a leer lo que está escrito. Vamos a darnos cuenta que el tiempo no ha cambiado. Nosotros tenemos que aprender a decir y hablar verdad entre nosotros como hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender, por lógica, no vamos a estar que primero que pase fornicario, adúltero, o aquí o allá. No vamos a estar ahí señalando a diestra y siniestra. Más que todo vamos a hacer prevalecer estas cosas dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia, recuérdense que nosotros también, cuando en otro tiempo no buscábamos a Dios, éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos de la ira, éramos hijos de la oscuridad. Pero ahora nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que nos tenemos que ayudar unos a otros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, por lógica, no se va a andar pellizcando voluntariamente. Va a ser algo que sea necesario. Si es una costra que le está lastimando y por adentro ya se mira que está rojo, que puede provocar materia, se va a arrancar eso, automáticamente va a lastimar el miembro, entre comillas, pero no le está haciendo un daño, se lo está quitando la costra para que aquella herida sane y que juntos todo el cuerpo se mantenga sano, ¿ya? Tal es el caso que nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios, como podemos decirlo así, es que Él ha hecho el cuerpo humano y ha hecho defensas dentro de nuestro propio cuerpo. Cuando viene más alguna bacteria, salen a trabajarlas, a contrarrestar esas bacterias, a ayudarnos a esas defensas, a ayudarnos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo lo que sirve para ayudar al cuerpo de Cristo es vital y necesario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer qué es lo que pasó acá. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 1. Mateo capítulo 14. Perdón. Sí.
Mateo capítulo 14, versículo 1. Dice, hablando muerte de Juan el Bautista. Ya, esto es lo que ahora le llamamos una guerra espiritual, hermanos. Esta es una guerra espiritual sabiendo que vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Sí, si somos vituperados por causa del nombre de Cristo, bienaventurados somos. Pero de la única manera que nos pueden vituperar es cuando nosotros comenzamos a decir que hay cosas que a Dios no le agradan. Y por ejemplo, tienen nombre y apellido los pecados. Los pecados que a Dios no le agradan, contra eso vamos a estar combatiendo. Pero en el momento que nosotros combatimos esos pecados, automáticamente ya está nuestra cabeza en una charola de plata. Automáticamente vamos a ser espiritualmente ya aborrecidos, ya comienzan a vernos como cosas raras. Sí, como que sí, ¿usted por qué se mete? Deje que el otro peque. Si a usted quién lo llamó, con ese mensaje de fariseo, ya parecen fariseos. Con eso, en lugar de ayudar un alma, más bien la condenan. Nosotros tenemos que rescatar las almas de las manos del diablo. En las manos del diablo ya están todos aquellos que están practicando el pecado. Todos los que en un tiempo practicábamos el pecado, Dios de ahí nos liberó de las fauces del enemigo. No es que se las quieran arrancar, y el diablo quiera arrancar esas almas. Cuando alguien no deja de pecar, automáticamente está del lado del diablo. Por eso es el problema, cuando no leemos lo que está escrito. O están conmigo o contra mí están. Esa es la serie que vamos a compartir, si Dios permite, a partir de mañana. Pero hoy tenemos a escena a Juan el Bautista y vamos a predicar, vamos a ver cómo nuestro hermano Juan el Bautista, hombre nacido de mujer, no ha habido otro más grande que él, cómo se enfrentaba. Oigamos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Oiga, Juan el Bautista fue muerto y en eso mira el tetrarca Herodes. Lo vuelvo a leer. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ya había matado a Juan el Bautista y oyó la fama de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Ya había matado a Juan y ahora dice que es Juan el que está en Jesús. ¿Pero por qué? Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Cuáles poderes, hermanos? La palabra de Dios que hacía conciencia de pecado. Esa palabra que confrontaba al impío y al pecador. Esa palabra que llevaba a los malos solo a arrepentirse. Es que nosotros no tenemos nada para condenar a nadie. Nada, ningún ser humano puede mandar a alguien al infierno. Nadie. ¿Ya? Nadie puede condenar a nadie. Solo nuestro Señor Jesucristo, que va a hacer un día cuentas con cada uno de nosotros, con todos. Por eso en Primera de Pedro dice: es necesario que el juicio de Dios comience por la casa, por nosotros. Y ahí está comenzando muchas cosas acá en este mundo. Ya Dios las está limpiando. Recuérdense que Dios va a presentar a su iglesia sin mancha y sin arruga ante el Padre. Esta es mi iglesia. Estos son mis hermanos. Y va a haber algo impresionante que no podemos describirlo. Pero acá estamos hablando que dice Herodes el tetrarca: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿En quién él? En Jesucristo. Oiga el versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. ¿Por qué razón le metieron a Juan el Bautista a la cárcel? ¿Cuál era la razón? Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Vamos a seguir con Juan, solo que ahora vamos a pasar a Marcos. Acá en Marcos nos van a explicar algo más impresionante. Oiga lo que va a decir Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6,
del 14 en adelante. Al 21 vamos a leer de Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 21. Pueden ir apuntando las citas, pueden leerlo. Esto es lo más importante, hermanos. Tenemos un amplio repertorio que es la palabra de Dios. Toda la escritura la tenemos. Veníamos con Moisés hablando contra el pecado, se levantó un becerro y Moisés se indignó, tiró las leyes, las tablas de piedra y preguntó que quiénes estaban por Jehová. Se levantaron los levitas. Es increíble, solo los levitas, hermanos. Una tribu a la cual Dios no le dio herencia, se levantó a favor de Dios. Y aparte de eso, eran 12 tribus y 11 se quedaron como quien dice, chiflando en la loma, ¿va? Como que si no era conejos. Y lo que no sabían de qué manera iba a actuar Moisés y aquellos levitas que se amarraron la espada a su muslo. Volvamos a leer. Ahora estamos leyendo Marcos capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Seguimos con la fama de Jesús. ¿Y qué fue lo que oyó el rey Herodes? Porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Vuelve a repetir lo mismo. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Siempre mire por qué lo comparaban a Jesucristo con Elías. ¿Se recuerda lo que pasó con Elías? Que vino y en ese mismo día mataron 450, si no estoy mal, profetas del Dios con D pequeña, Baal, Peor, ¿ya? Ellos eran adoradores de Baal y vino Elías y los mató. Y mire cómo están comparando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, otros decían, es Elías. Cuando miraban a nuestro Señor Jesucristo decían, es Elías el que va ahí. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Es un profeta, o algunos de los profetas se encarnó en él. O sea, mire cómo estaban ellos, al versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Este Herodes repetía que Juan había resucitado y se había posado en Jesucristo. Por lógica, no es así. ¿Vea? No es así. Pero ¿cómo era el temor que venía sobre Herodes y el pueblo? Porque sabían que Jesucristo era un profeta de Dios. Oigan, no lo habían reconocido todavía como el Mesías. Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Pero por el momento llevaba la placa de profeta. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a leerlo. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, Juan, el profeta Juan el Bautista, el que no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista, por lo tanto no podía venir y faltar Juan en la historia de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, cómo este hombre era lleno del Espíritu Santo que venía limpiando el camino. A uno les decían, no confórmense con su salario, a otros les decían, no cobren más, a otros les decían que se arrepintieran, a otros los acusaba de generación de víboras, y así el evangelio de Juan el Bautista era predicado en el desierto. Y aún así, que aquel mensaje era duro y golpeante, las personas salían a bautizarse, a pedir perdón, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese mensaje llevaba a las personas un verdadero arrepentimiento. Él era el que venía a allanar el camino, a limpiarlo, porque detrás de él venía otro, a la cual ni él mismo era digno de desatar sus sandalias. Pero ¿qué decía Juan el Bautista en Marcos 6:18? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En pocas palabras está diciendo, fornicario, arrepiéntete. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso es abominación ante los ojos de Dios. ¿Acaso no ha leído qué era lo que pasaba en Éxodos, en Levíticos, en Números? Donde apedreaban si alguno se metía y tenía relación con la mujer de su hermano.
estando su hermano vivo, ¿verdad? Porque aparte es la palabra de Dios donde también decía que si un esposo había muerto y no había dejado descendencia, pues el otro hermano que le seguía podía acostarse con la mujer de su hermano muerto, ¿verdad? Este es otro tema. Pero en este tema, versículo 18, Marcos 6, 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. ¿Cómo era el testimonio de Juan? Y el rey lo sabía, y a pesar de que Juan le decía en su cara al rey que no era lícito tener la mujer de su hermano, tenía miedo el rey Herodes. El rey podía matar y decapitar a cualquiera, hermano, sin ningún problema. Pero aquí había algo, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Se quedaba espantado, pero le escuchaba de buena gana. Y Juan, ¿qué era lo que le decía? Arrepiéntete, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, fornicario sos. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y me deja bien impresionado, y lo voy a subrayar, hermanos. Y dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Herodes, a pesar que lo tenía, porque en el versículo 17 dice, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Estaba encadenado Juan, pero en el versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Es cierto, estaba preso, pero Herodes le guardaba a salvo, y de buena gana. Dice que aunque lo dejaba perplejo, de buena gana lo iba a escuchar, oigan. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo. Herodes se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hermanos, cuando hablamos la verdad, al que no le gusta la verdad, pues definitivamente nos van a ver como fariseos, como que no tenemos amor, que dejemos de estar juzgando, porque no es correcto venir y hacer eso, máxime en la iglesia, eso no se puede hacer, que cómo vamos a pensar que alguien vaya a levantarse y hacer cosas que no sean correctas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una situación bien clara. Y Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, y por amor al alma de Herodes, aunque usted no lo crea, Juan predicaba el evangelio. Esta es la idea, hermanos, que Juan predicaba el evangelio por amor todavía aún a aquel hombre llamado Herodes el tetrarca. Fíjese pues, oiga lo que dice en el versículo 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes llegaba a escuchar a Juan, hermanos. Es impresionante. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, su hijastra. Ahí van a seguir ustedes leyendo la historia. Pero aquí es impresionante, me queda bien impresionado, yo me quedo impresionado cómo la palabra de Dios es tan clara, hermanos, tan contundente. Y dice que aquel hombre Herodes, al que Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, lo que estás haciendo es abominación ante Dios, arrepiéntete. Esas palabras que llevaban mucho peso, a tal grado que Herodes confundía a Jesús con ese mismo mensaje de autoridad. Ahora viene, dice que llegaba Herodes y lo tenía a salvo. O sea, lo tenía preso, pues, pero bien cuidadito ahí, ¿verdad? Y dice que llegaba. Oiga,
y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, llegaba a escuchar. Mire, es impresionante, hermanos, cómo Dios deja estas pistas para que nosotros entendamos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, es pecado y abominación, es fornicación. Pero este hombre, este rey, ya lo tenía preso, tenía la potestad de decapitarlo. No lo hacía porque tenía miedo, porque sabía que Juan era un varón justo. Oiga lo que dice, versículo 18. Estoy leyendo Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué razón no podía Herodías? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, impactado. Herodes se quedaba perplejo, impactado, oyendo aquel mensaje de arrepentimiento, de que si no se arrepentía, iba a la condenación. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Oiga, el rey, un impío. Impío porque la verdad estaba viviendo impíamente, ¿verdad? Pero ¿qué es esto, hermano? Le escuchaba de buena gana. Hoy es triste y lamentable que dentro de las mismas congregaciones no quieran escuchar un mensaje que lleve el tilde de arrepentimiento. Hoy no quieren escuchar, pero Juan el Bautista fue decapitado por hablar la verdad y por decir lo que estás haciendo se llama fornicación. Herodes, te vas a ir a la condenación, Herodes, si no te arrepentís, porque la mujer es de tu hermano y tu hermano está vivo. Y eso no es lícito delante de los ojos de Dios. Y ese mensaje, pero aquí me impresiona algo. 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. La fama de Jesús fue a oídos del rey Herodes. Llegó a oídos del rey Herodes. Y dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Oiga, que porque Juan el Bautista estaba en Jesús es porque Jesús hablaba con esa misma autoridad que no aceptaba el pecado. No estaba aceptando el pecado. Cada día contendía o cada día se enfrentaba con los fariseos, saduceos, escribas, con todos aquellos que querían distorsionar el evangelio o la palabra de Dios. Bien habló de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque invalidando el mandamiento por las costumbres de ustedes, les dijo, las tradiciones de los hombres. Bueno, ahora vamos a saber qué era lo que pasaba. ¿A qué le tenía miedo también Herodes? Bueno, no Herodes ya. Herodes decía que la fama de Jesús, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Voy a leer Marcos 11. Voy a leer Marcos 11, Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, vinieron a Jerusalén, Jesús y sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Mire lo que estaba sucediendo ya en la casa de Dios. Isaías 56 comienza a decir de que ese era un lugar santo, ¿verdad? Era para oración, para meditar, para agregarse, para acercarse a Dios. Era como un símbolo en el tiempo antiguo, un templo. Ahora Dios, a través del apóstol Pablo, explica que Dios ya no habita en templos de hechos por manos de hombres. Entonces las personas, en lugar de estar queriendo construir templos para que vengan más diezmos, deberían de venir y hablar del pecado, y aunque se queden con 5 o 10 miembros,
¿verdad? Pero ellos quieren más miembros, porque entre más abundan los miembros, no es que tengan amor hacia las almas, no tienen amor hacia las almas. Lo único que quieren es más dinero, más dinero. Bueno, entonces vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjense que, mire, enfoquemos la escena. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, cuando entró Jesús en el templo y se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. A los que vendían estoy de acuerdo, humanamente, ¿verdad? Pero ¿y a los que no? Ellos llegaban a comprar, es que tantos el uno como el otro, hermanos. Sí, no tomará Dios por inocente al malvado. La casa era casa de oración, y ellos la convirtieron, y va a ver lo que lo convirtieron. Dice, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las agarró, y cualquiera hubiera dicho, ¡ay, se endemonió! No, hay un salmo que dice, el celo por tu casa me consume. Y eso fue lo que pasó ahí. Tenemos que tener un celo internamente. ¿Se recuerda lo que dijo Moisés al ver al becerro? ¿Quiénes están por Jehová y por mí? ¿O quiénes están por Jehová? Vengan conmigo. Y dice que se vinieron de 12 tribus, solo una, los levitas. ¿Sí? Se consagraron ese día a Dios como sacerdotes de Dios y mataron 3,000 personas. En Números, que estábamos leyendo, pero en Levítico, perdón, en Números es. En Números capítulo 25, esto estábamos leyendo también el sábado, viene y Finés, al ver que hay una persona que está yendo a tener relaciones sexuales con una madianita, sabiendo que Dios está enfurecido, que está haciendo una gran limpieza, porque hay fornicación en el pueblo, se levanta y va y entierra una lanza en aquellos dos, en el hombre y la mujer. Ahí para la mortandad de Dios, porque Dios estaba decidido a tener esa mortandad, solo que mató como cosa que a uno les parecerá muy poquitos, a otros pues deberíamos de parecer, con uno que haya matado 2 ya era mucho. Pero ese día mató nuestro Dios 24,000 personas por causa de ese pecado de fornicación. Juan el Bautista pierde la cabeza por causa de decir la verdad. Ahora resulta que Jesucristo viene al templo y lo primero que viene a encontrar son cambistas, vendedores, comprando esto, comprando lo otro, una algarabía dentro de la iglesia. Y él va a hacer una justicia, hermanos. Agarra las mesas y agarra todo. Y oiga lo que dice. Y vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. No, hombre, si alguno quería sacar por lo menos algo de sus pertenencias, se las quitaban, y no estaban permitiendo que alguien sacara eso. Mire, para Dios esto, para nuestro Señor Jesucristo, era abominación. Y oiga, y las sillas de los cambistas y de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito. ¿Acaso no han leído Isaías 56? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, les digo. Ay, Señor, ya estás juzgando a las personas y solo están comprando palomitas. Ay, Señor, si todos modos aquí están comprando lo que te van a ir a sacrificar, hay hambre.
De aquí se pasan allá con los fariseos, con los sacerdotes, porque ellos van ahí a hacer, ellos venían a comprar sus palomitas para írselas a dar al sacerdote, para que allá también hicieran el sacrificio por ellos mismos, por sus pecados. Y cualquiera pudo haber dicho, no hombre Señor, pero si ahí de eso mismo te sacrificamos, hombre, ¿cuál es el problema? Mi casa, ¿acaso no has leído? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Oiga, hermanos, cuando Jesucristo viene y dice la verdad, se levantan un montón de escribas, fariseos y sacerdotes, procurando matar a aquellos que quieren hablar contra el pecado. Así de claro. Así es, ahora no podemos, usted decida qué clase o qué camisola va a utilizar, va roja o verde o blanco o azul, pero solo hay dos colores, el de Dios o el del diablo, no hay. La palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, o estamos del lado de Dios o estamos en contra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? O estás conmigo o contra mí estás. Aquí no hay un tercer equipo. O están fríos o están calientes. Pero por tibios me los llevo. De todos modos a los fríos también. No piense usted como muchas personas dicen, no, yo prefiero mejor aquí tranquilo, porque veo que si uno se mete al evangelio tiene que vivir el evangelio correctamente. Bien dicho. Pero eso no quiere decir de que no vaya a ir al infierno si no busca a Dios de corazón. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Los sacerdotes, los líderes religiosos, se les estaba echando a perder su negocio. Es que muchas personas no quieren que usted hable en la congregación, porque si no se van a ir los hermanos. Y si se van de la iglesia, se va el diezmo. No es las almas, no son las almas, no. No están pensando ellos en las almas, están pensando en el dinero, porque por vosotros harán mercadería, por causa de vosotros harán mercadería. Lo voy a leer, está en Pedro. Bueno, está en Pedro, ahora, ¿dónde está? Va a estar un poquito. Bueno, se los dejo para mañana. Aquí está. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está garantizando que así como hubo falsos profetas, también habrán falsos predicadores, falsos maestros y falsos pastores. ¿Cuánto nomás? De ahí para arriba los títulos. Falsos profetas y falsos apóstoles. Oiga lo que dijo Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Hay personas que van del lado del pastor. Sí, es cierto, no juzguemos a nadie para no ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Sí, todos. Y muchos, lo que Dios no quiere es que juzguemos con falso juicio. Juzgad con justo juicio. Si nosotros no nos vamos a estar diciendo algo de alguien que nosotros no hayamos visto. Y es más, tal vez la vida así como que muy personal no nos debería de preocupar. Lo que nos debería de preocupar es el testimonio que estemos estamos dando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Contra las falsas profecías, contra las falsas palabras o lisonjas, contra eso sí vamos a estar en contra, hermanos. Y oiga lo que dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de esos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia
Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No, hermanos, que Dios les bendiga. No, aquí no podemos juzgar a nadie. Usted hágalo. Así me lo dijeron a mí claritamente en un lugar donde yo fui. No tenga pena. Ha venido, el Señor lo ha traído a este lugar y no tenga pena. Aquí Dios no lo va a juzgar. Aquí ni nosotros ni nadie se va a meter con su vida. Acá usted haga lo que se le da la gana. En pocas palabras eso me dijeron. ¿Sí? Aquí nadie le va a juzgar, me dijeron. Y oiga lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así de claro, así es la palabra, y eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Sí, llegó a poner en orden lo que los fariseos no hicieron, lo que los sacerdotes no hicieron. Jesucristo llegó a tirar todo, porque ya era una costumbre en el templo de Dios. Ventas y de gallinas, de pajaritos y de patos y de todo lo que usted quiera. Sí, ahí había de todo. ¿Ya? Para hacer sacrificios y para llevar a la casita. Como quieran, hermanos, era un mercado. Pero dice que los profetas o los sacerdotes no se enojaron porque aquellos hombres estaban vendiendo cosas ahí. Se enojaron porque tenían envidia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Aquellos no miraban el alma de las personas, miraban el diezmo, miraban la avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que estaban haciendo. Ahora, vamos a pasar, hermanos, a parte, ya no sé si me va a alcanzar el tiempo. Siempre nos quedan 15 minutos si no estoy mal. Mire, vamos a pasar rápidamente, ¿va? Rápidamente vamos a pasar a Corintios. Mire, ya que estoy acá en Efesios 5. Mire lo que pasó con Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 5:1. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y mire cómo nos amó Cristo, tirando bancas y tirando mesas y diciéndole a todas las personas: ladrones, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis vuelto o convertido en cueva de ladrones. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No se nombre. Eso no quiere decir que no lo digamos. Está diciendo que no lo practiquemos. No, ni aún si no se va a nombrar, mucho menos en la práctica. Practicar algo malo. No puede practicarse la fornicación, mucho menos quedarnos callados. Mucho menos quedarnos callados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Oiga lo que Pablo está hablando ahora a los de Efesios 4, Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, oiga lo que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay herencia para los que practican tales cosas. Y los que practican, como dice Gálatas del 5, del 21 en adelante.
O bueno, todo el 5 de Gálatas. Leamos, hermanos, acostumbrémonos a leer la palabra. Acá Pablo no está juzgando ni difamando a nadie. Está diciendo que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Pablo no lo está mandando al infierno a nadie. Pablo está predicando para que las personas no vayan a la condenación, para que se arrepientan. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles cosas? La fornicación, el adulterio, la borrachera, las orgías, todo lo que está es enemistad contra Dios. Y nadie nos engaña diciendo que no hablemos de esto, sino que al contrario, reprendamos esto. No nos hagamos participante con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Aquí es bien claro, no nos hagamos participantes con los que hacen las cosas malas. Si nosotros vamos, como dijo una persona hoy, sí, pero qué malos, que no sé qué, en lugar de juzgar, deberían de actuar como está en Gálatas 6:1, por lógica. Si usted va a venir y va a ver el mal en alguien, primero sáquese su viga. De esto hemos venido predicando 9 o 10 reflexiones, hermanos. Primero saque su viga. Ya cuando su viga ya no está en su ojo, usted va a poder ver claramente. Y ya va a ver todo bien clarito. ¿Ya? Cuando usted ya sea luz y ejemplo, entonces vaya y sáquele la paja a su hermano. Si su hermano peca contra usted, vaya y repréndalo, vaya y exhórtelo, vaya y ayúdelo, pero no se haga participante, vaya y haga, mire, si usted mira el mal en él, vaya, eso sí, como Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a resbalar. Entonces, pero no está diciendo que no lo vaya a afrentar. ¿Qué hizo Pablo con Pedro? Lo afrentó cara a cara, porque era de condenar lo que él hacía. Sí, por la hipocresía que en él había, lo resistió cara a cara delante de todos. Ahora, versículo 6, estoy leyendo Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes yo era fornicario, adúltero, drogadicto, todo lo malo, hermanos. ¿Para qué voy a mencionarlo? Antes era todo lo malo. Pero no quiere decir que porque antes era todo lo malo, ahora me tenga que callar. No, de ahí Dios me sacó de las tinieblas para que ahora anuncie su luz, para que ahora mencione lo que está. Porque dice él, ¿quién teniendo ahora una luz la esconde? Si usted es luz, no esconda la verdad. No esconda la verdad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene que hablar verdad, justicia, con justo juicio, juzgad con justo juicio. Sí, no podemos irle a volar la cabeza a las personas. No nos ha llamado Dios para ir a quitar cizaña y trigo, arrancarlos y No nos ha llamado a hacer eso, pero sí a percibir a las personas del pecado. Ya vamos a entrar en esas enseñanzas muy hermosas, tal vez a partir de mañana, no lo sé. Si Dios así me lo permite, vamos a entrar en Ezequiel. Mire, es hermoso, hermanos, leer la palabra de Dios. Jeremías, por todos lados donde la leamos. Oiga lo que está escrito. Y no participéis en el fruto. Bueno, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Estoy leyendo Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando que no participemos, porque si participamos no agradamos al Señor. Pero comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Ay, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Qué hacemos con todo lo que hemos venido leyendo? Que viene Finés, mata a aquella pareja que está en pleno acto sexual. Y Dios, en lugar de decir, mató, yo dije que no había que matar a nadie. Él ha matado y a uno de su propia raza. Él no dijo así. Dile a mi siervo Finés que porque él ha tenido celo en su corazón por causa de él, no desecharé a este pueblo. Sí, no desechó Dios a ese pueblo. Eso sí, mató 24,000, tan solo 24,000. ¿Por qué? Porque fornicaron. ¿Qué pasó con Moisés? Sí, se levantó de parte de Dios. ¿Y cuántos mataron? 3,000. Y versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay que reprender las cosas porque vergonzoso es lo que ellos hablan en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero despiértate tú, que estás en una congregación donde toda la gente se tapa con la misma chamarra, excepto que tú estés haciendo lo mismo. ¿De qué vas a hablar? ¿Verdad? Pero si no estás haciendo eso, si te estás santificando, habla de parte de nuestro Dios. Sí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, no se alcahuetea. Oiga el 11, y no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas. Hasta ahí estábamos bien. Bueno, yo no voy a participar, ellos quieren hacer eso, yo no participo. Está bueno, ahí nos dejamos claros. Pero añade algo el apóstol Pablo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora vamos a ver qué pasó con Pablo otra vez, pero ahora vamos a ver lo que pasó en Corintios. Ya no me queda tiempo, hermanos. Miren que el tiempo se va. Corintios, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, y es capítulo 5 y 6. Por lo tanto, mañana, si Dios permite, y si ustedes así quieren, vamos a continuar, ¿verdad? Y si no quieren, de todos modos, voy a continuar. Aquí no vengo a que si quieren o no quieren. Esta es palabra de Dios, y el que la quiera escuchar, qué bien. Y el que no la quiera escuchar, qué lastimosamente. No vengo a ser adeptos. Yo no soy pastor de nadie, ni tampoco quiero formar una iglesia. Sí, o estoy formando una iglesia o estoy trayendo a los miembros a mi congregación. Por lo tanto, yo no puedo venir y ser lisonjero. Las cosas tal como están, las estamos leyendo. No lo que yo me invente, sino lo que está escrito. Sí, hermanos, porque hoy es increíble. Aplauden más el pecado que la santidad. Hoy se oponen a la santidad y le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es increíble cómo las personas tienen mucho peso en sus formas de pensar, que cuando ponen algo que tal vez ofende a otras personas. Hoy me dio una tristeza y no sé la razón, no voy a mencionar nombres, la hermana lo sabe, que lo hizo, ¿verdad? Ahí publicó algo muy importante respecto a los falsos profetas. Vino un hombre y dijo algo ahí, que sí, que eso era demasiado duro, y no les voy a decir más, pero se opuso a lo que estaba escrito, porque publiqué Jeremías capítulo 23, ¿verdad? Y entonces ellos, que muy duro, en pocas palabras. Y la hermana pues al final le dio la razón al fulano y le puse que leyera 1 Corintios capítulo 5 y 6 y otros muchos versículos más. Y al final la publicación fue quitada. No sé quién era él, un líder religioso, me imagino, de su iglesia, de ella. Se sintió cohibida, pero yo le digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que trabajar para Él.
A la verdad la mies es mucha y poco los obreros, como está escrito. Porque obreros hay un montón, pero no de Dios. Recuérdense que hay vasos de barro, ¿verdad? Vasos de honra y vasos de deshonra. Usted decida qué quiere seguir escuchando. Ya, usted decida. Bueno, voy a comenzar algo que no voy a poder terminar. Moisés viene y le dice quiénes están por Dios y se levantó una tribu de 12 tribus. Eso nos hace ver a nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, manada pequeñas. De 12 tribus solo se levantó una a favor de Dios y los demás a libertinaje. De ahí murieron 3,000. Después Finés viene y atraviesa el pecado de aquellas 2 personas y Dios para la mortandad, pero mató 24,000. Bueno, Juan el Bautista, por decir la verdad, lo decapitaron y todos sus apóstoles también hicieron lo mismo con ellos, ¿verdad? Pero aquí va Pablo a hablarle a la iglesia y está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación. ¿Se recuerda lo que acabamos de leer ahorita? En Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso le está hablando Pablo a los efesios. Es que mire, si usted lee la Biblia por todos lados, no busque un versículo, hermanos. Ese es un error. No agarre un versículo para sacar su enseñanza. No, va a predicar, predique como está, versículo tras versículo, para arriba y para abajo. No tenemos miedo de estar leyendo lo que está escrito, porque escrito está, no es nuestras palabras, ni queremos escoger un mensaje a modo a ganar adeptos. No, queremos hablar de parte de Dios. Y lea 5 o 10 versículos, como ahorita leímos en Efesios 5, del 1 al 15 versículos, imagínense. Ahora aquí vamos a leer, no vamos a terminarlo hoy, pero mañana vamos a leer capítulo 5 de 1 Corintios, desde el versículo 1, que termina en el versículo 13. Y después vamos a leer capítulo 6, que termina en el versículo 11, o si Dios permite, llegamos hasta el versículo 20. No vamos a quitarnos, no vamos a escoger versículos, vamos a hablar la palabra de Dios como está escrita. Bueno, de cierto, oiga lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Sí, no era tan fácil mencionar esta clase de fornicación. Es más fácil que las personas vivan en unión libres, pero como marido y mujer, ¿verdad? Pero sin casarse se vuelve fornicación. Pero aquí sucedió un gran problema. Se estaban acostando con la madrastra. El hijastro con la madrastra, no era su mamá. Era la segunda esposa, por mencionar algo, del padre de este joven o este adulto, ¿verdad? Y este vino y se acostó con su madrastra. ¿Y qué fue lo que pasó? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Sí, para ellos como que, ahí ya de ellos, cada quien dará cuentas. No podemos juzgar a nadie, porque nosotros no somos jueces, porque Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Pero ¿dónde están los fines? ¿Dónde? Ahora no vamos a agarrar una lanza. Por favor, no estamos incitando a la violencia. Estamos diciendo que no contra el pecado. Porque el apóstol Pablo... Sí, pero ¿por qué está hablando usted? Déjelos ahí. El apóstol Pablo en Efesios, acabamos de leer Efesios 5, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Reprenderlas y no participar en lo que ellos hacen. Entonces no estamos agarrando lanzas, no, estamos reprendiendo las obras malas. Y aquí viene el apóstol Pablo y le va a hablar a los líderes. Los líderes están envanecidos, como que ignorando el problema. ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que si ahí se oye una fornicación, pero la verdad que como nosotros no podemos decir nada, porque si no el pueblo se va, si no estamos ya juzgando, y si no esto y si no lo otro. Oiga lo que está escrito, hermanos. Versículo 2, 1 Corintios 5:2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieras más bien haberos lamentado? ¿Cómo es posible que están viendo lo malo dentro de la iglesia y se hacen los locos? Se envanecen como que si nada malo estuviera pasando. Ya me imagino aquel hasta todavía con privilegios. Esa es una imaginación mía. Pero Pablo está tan disgustado, hermanos, que dice que cómo es posible. Versículo 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado? Sí, ¿cómo es posible que dentro de la casa de Dios haya pecado? Si Jesucristo fue a tirar las mesas porque estaban vendiendo palomitas. ¿Cuánto nomás si hubiera una fornicación de tal magnitud? Sí, si no quieren arrepentirse, veamos nosotros, hablamos con las personas, le decimos, no, cásense. Eso a Dios no le agrada. Como obreros de Cristo tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Y si no hace caso, pues jalamos otro miembro de la iglesia, vamos y le hablamos. Mira, por boca de 2 o 3 testigos, a ver qué pasa. Si aún así no hace caso, vamos después con la iglesia y que la iglesia le hable. Los representantes de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y si aún no actúa así o no entiende, bueno, al fulano ténganlo como gentil y publicano. Pero aquí Pablo no se aferró a eso. Porque el hecho ya era de mayor categoría. La fornicación toda es pecado, pero que uno se metiera con la mujer de su papá, ya estaba saltándose las trancas o las bardas, o ya estaba en otro tema más delicado. Entonces acá ya no era solo, bueno, hay que se siga congregando, y tengámoslo como gentil y publicano. No, acá ya era armas tomar. Sí, no todos los casos son así, ¿verdad? Vuelvo a repetir, si llega una pareja de fornicarios a una iglesia, fornicarios quiere decir de que vivan en unión libre. Le vamos a decir así para que no se sienta triste, ni se esté poniendo a llorar diciendo que no tengo amor. Me quedé en unión libre. Bueno, si llega una pareja en unión libre, pues se les dice que la unión libre a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque se llama pecado. ¿Y qué clase de pecado? Pues nos obligan a decir que es fornicación. Y entonces con la fornicación venimos nosotros y le decimos a ellos, no puede ser así. Cásese. Cásese. Ese es el único inconveniente que usted tiene. Cásese y ahí ya hay otras cosas que podrá ir corrigiendo en el camino. Pero si no quiere casarse y ellos quieren, pues ahí que estén dentro de la iglesia, pero que sepan ellos que esa causa como primer punto no los va a dejar entrar al reino de los cielos. Y sí, y ahí pueden seguir escuchando la palabra. Pero aquí este caso, que no se nombra entre los gentiles, este caso que uno se estaba metiendo con su madrastra, aquí sí había que tomar cartas en el asunto, y a este fulanito había que sacarlo de la congregación. Oiga lo que pasó. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Para que fuese quitado de en medio de vosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros sabemos que una manzana podrida pudre a las demás. Y por lo tanto, tenemos que actuar, hermanos, por amor a aquellos que se verdaderamente, porque si no, después van a comenzar a maldecir el nombre de Dios por causa de ellos que están haciendo las cosas malas. Lo acabamos de leer también en Efesios. Pero, versículo 2, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Pablo, pero ¿y por qué hablas de juzgar? Si aquí nadie tiene el derecho a juzgar a nadie. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Oiga, menciona 2 veces al Señor Jesucristo y que va de parte de Dios lo que va a hacer. No es cosa del otro mundo que se está inventando, es de parte del Señor. Siente ese celo el apóstol Pablo y lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Pablo no estaba en Corintios en ese momento, pero les dijo, ustedes son los líderes que yo dejé al cargo de esta iglesia. Reúnanse ustedes y mi espíritu con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después con toda la autoridad que Dios da para que este pecado sea erradicado de la iglesia. Lo dice. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este tema lo vamos a continuar porque ya no me alcanza el tiempo. Ya me pasé del tiempo, pero este tema sigue, hermanos, es claro y contundente. Sí, el apóstol Pablo no está admitiendo el pecado dentro de las iglesias. Jesucristo tampoco está admitiendo el pecado. Sí, Juan el Bautista murió decapitado por decirle a un rey que lo que estaba haciendo era imprudente. Era pecado, no era una imprudencia, era un gran pecadón. Tenía la mujer de su hermano. ¿Cuántas mujeres no habían ahí en su harén? Pero necio quería tener la mujer de su hermano. Pecado. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo, no tienes amor. ¿Cómo le estás entregando un hombre a las manos del diablo? Si nosotros estamos para rescatar las almas de las garras del diablo, no para dárselas. No, hermanos, es que el que ya está ahí haciendo pecados, no es que esté en la iglesia como hijo de Dios. El que está haciendo pecado no está como hijo de Dios, sino como hijo del diablo, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces, si alguien ya está en esos niveles de fornicación, ¿cuánto nomás? Este no está en Cristo, este ya está en las manos del diablo. Entonces, ¿para qué se va a estar acá con nosotros? Entréguenlo ahí al mundo, a ver qué pasa. Van a ver ustedes que este caso sucedió y hubo perdón del hermano Pablo, apóstol, hacia esa persona. Muy seguro que se arrepintió. Mañana lo tocamos. Sí, porque se nos hace largo. Sí, así como está la corrección, también está la misericordia. Este hombre fue perdonado. Sí, este hombre fue perdonado. Pero ahorita voy a seguir. No es en el versículo 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La intención no es matar el cuerpo. La intención es salvar el alma en el día del Señor Jesús. Porque cuando alguien comienza a ser entregado a Satanás, cosa que este es un pecado muy grave, cosa que no a cualquiera que le diga a uno, no, se lo entrego a Satanás. No, no está hablando de una práctica así. Esta era muy especial. Era muy importante poner un precedente dentro del pueblo de Dios. Y el tal había que entregarlo a Satanás para que su cuerpo fuera destruido, pero que su alma fuera salva. Esto es lo importante. Y oiga el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura dentro de una congregación destruye a todos los miembros, porque todos van a comenzar a ver, si aquí lo hace, no solo está predicando, es ministro de la alabanza, que baila, que hace un montón de cosas, o es el que profetiza, o es el que predica, o el evangelista. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Este es el gran problema. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, me quedo acá por el tiempo. Pero, vuelvo a repetir, la continuación es cada día más apretadita, porque ya después va a comenzar a decir, les leo,
Bueno, no se lo leo, yo sé que ustedes ya lo han leído, pero vienen cosas más hermosas. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No es malo predicar contra el pecado. El que no está en contra del pecado está a favor del pecado. Sí, no pensemos que podemos escoger ciertos versículos para contrarrestar una gran enseñanza, porque leímos 15 versículos por aquí, 20 por allá, 10 por ahorita, y ¿acaso estamos escogiendo un versículo? Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos ayude a entender sus propósitos, el anhelo mío y el anhelo de lo que está escrito y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo digo esto como está escrito: apartémonos del pecado. Yo no creo que Dios me vaya a condenar por decir esto. Apartémonos del pecado, roguémosle a nuestro Señor. Yo cada vez que llega bueno, en el día estoy en meditación también, pero en la noche viene y digo: Señor, toma control de mi vida, de mi alma. En tus manos entrego mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi mente. Líbrame de la fornicación, líbrame de esto, líbrame del otro. Y hoy hablaba con una persona a la cual aprecio mucho. Y hoy le explicaba, y ella misma sabe quién era yo y cómo era antes de Cristo. Y le rogué, le supliqué si un día puede, libremente si quiere, contarnos ahí lo que vio y oyó de mí. Porque no es mentira lo que va a decir. Pero esto es no para avergonzarme, sino para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, para que todos sepan de dónde Dios me rescató, qué era mi vida sin Cristo y qué es lo que Él está haciendo. Porque los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Los invito, hermanos, a que mañana reflexionemos con la ayuda de Dios. Esta es la cuarta parte de la reflexión. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Acá Pablo, si hubiera querido buscar el favor de los hombres, se queda callado. Hay diezmos, hay ofrendas. Diezmos no habían, pero habían ofrendas y todos siguieran como sean, más adeptos, y la idea es que Pablo fuera aclamado como un gran apóstol. No, él andaba hablando lo que Cristo le dijo que hablara. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Si las pueden compartir, se los voy a agradecer. Compártanlo en su muro, para que Dios siga tocando más corazones. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, mis hermanos, amigos, familia. Saludos y bendiciones.